El enigma de Hitler, 1938. Óleo sobre lienzo, 51 por 79 centímetros. Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. Dalí utilizó la imagen de Hitler como collage o pintada en varios cuadros de los años 30 que siempre le valieron como mínimo llamadas de atención por parte de los surrealistas. El más polémico fue el enigma de Hitler, aunque el pintor siempre defendió que en estas pinturas no había lectura fascista posible, porque la política era para él apenas una anécdota de la historia. Sin embargo, reconoció que vio en la vida del Führer un fenómeno surrealista. Con todo, y su negación a la lectura política, en este óleo Dalí toca todos los temas de actualidad de la época. Lo primero es la atmósfera oscura y lúgubre que domina sobre todo el lienzo, y que sugiere una necrópolis. El paraguas que cuelga lánguido del árbol es muy similar al del premier británico Neville Chamberlain, y el teléfono blando, siempre erotizante para Dalí, una referencia a la fallida diplomacia telefónica que el líder inglés intentó para frenar el expansionismo alemán. Para Dalí, el cuadro profetizaba la muerte de Hitler y, quizás por ello, la fotografía del Führer está sobre el plato, acompañada de unas pocas judías como la guarnición que acompaña un trozo de carne. El rostro de la guerra, 1940-1941. Óleo sobre lienzo. Museo Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Holanda. Salvador Dalí y Gala vivieron brevemente en California tras instalarse en Estados Unidos y haber pasado una temporada en Virginia. El rostro de la guerra fue pintado en esa época en la cual Dalí estaba inmerso en un periodo creativo de gran intensidad, marcado por la posguerra española y la Segunda Guerra Mundial. En su periplo hacia Estados Unidos abandonó Europa a través de España y comprobó in situ los estragos del conflicto bélico, por los que guardaba imágenes muy vívidas del horror. Esos recuerdos del horror impregnan el rostro de la guerra, que está dominado por una gran calavera en cuyos ojos y boca se reproducen más calaveras y dentro de ellas otras más, y así hasta crear una percepción infinita de muerte y desolación. La fórmula que emplea el artista es casi matemática para intentar describir un fenómeno complejo que resultaría inexplicable a través de métodos más tradicionales. El pintor diría algún tiempo después que los motores principales de su obra se centraban en la libido y en el miedo a la muerte. En este lienzo emplea los tonos ocres del desierto californiano para aumentar la sensación de desolación. En la parte inferior derecha del cuadro se puede ver la huella de la mano de Dalí. Fue el único cuadro en que la imprimió. Autorretrato blando con tocino frito. 1941. Óleo sobre lienzo, 61 por 51. Fundación Gala Salvador Dalí, Figueras, España. Una de las obsesiones recurrentes de Salvador Dalí era gastronómica, como se ve en sus relojes blandos, el uso de las judías o los chuletones. Este delirio se proyecta en su obra, especialmente en sus estructuras blandas, que para el pintor eran comestibles. A este factor nutritivo se añadió hacia finales de los años 30 el descubrimiento por parte de Dalí de los estudios de Edouard Monod Herzen sobre morfología general. Este pintor francés sostenía que los seres vivos estaban sujetos a innumerables fuerzas y presiones, y por lo tanto podían adquirir un número infinito de formas. Si en los años 30 los pianos, los violines, las nalgas y las rocas adquirieron formas blandas, en su autorretrato de 1941 se atrevió con su propia imagen, eso sí, sobre un pedestal que anuncia al mundo que está trabajando en Estados Unidos, además del título en inglés de la obra. Dalí recurre a una paleta cromática muy acotada que emplea en otros cuadros de esta época, en la que predominan el amarillo intenso y el siena, que se contraponen para crear un mundo de luces y sombras. En el lienzo, una vez más, están presentes una serie de innumerables muletas que sostienen ahora su propio rostro e impiden que toda la estructura se derrumbe. Estas muletas, a su vez, son líneas verticales que se confrontan a las formas curvas. Esta combinación aporta una carga dinámica a la composición y determina el recorrido de la mirada del espectador sobre el cuadro. La blandura, por su lado, remite a lo flácido y a la impotencia, esta resaltada además por la presencia de las muletas. Dalí creía que todos los hombres capaces de hacer cosas excepcionales son impotentes,
porque cuando el sexo no funciona, el hombre canaliza esa energía para crear obras maestras. Puede que su cara sea flácida, pero sus característicos bigotes se mantienen verticales, apuntando hacia el cielo. Esto se puede deber a la importancia que Salvador Dalí daba a sus bigotes y a su imagen personal tan trabajada para conseguir diferenciarse y subrayar su singular personalidad. Dalí comentó que Autorretrato blando con tocino frito es un autorretrato antipsicológico, es decir, que en vez de pintar el alma del artista, pinta únicamente el exterior, la envoltura, el guante de mí mismo. Obviamente para Dalí este guante era comestible, suculento, una de sus palabras favoritas, aunque la presencia de hormigas en la comisura de la boca y en el ojo derecho delata que su cara ya empieza a estar un poco putrefacta. Pero Dalí es un pintor con un notable sentido del humor, y aunque nos ofrece su autorretrato para engullirlo, también ofrece al espectador la posibilidad de comer el tocino frito, que está en mejores condiciones. Sueño causado por el revoloteo de una abeja en torno a una granada, un segundo antes de despertar. 1944, óleo sobre lienzo, 54 por 41 centímetros, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, España. Para realizar este óleo, Dalí se inspiró en un sueño que le contó Gala, en el que el vuelo de una abeja alrededor de una granada madura desencadenaba una serie de extrañas imágenes. En el cuadro, Dalí pinta a Gala levitando sobre una superficie rocosa. Y no es gratuito porque durante la Segunda Guerra Mundial el pintor desarrolló un interés enorme por la física nuclear y la energía atómica, que sustituyeron en alguna medida su fascinación por el psicoanálisis freudiano. Aun así, el autor recurre a su imaginario onírico para crear una serie de imágenes amenazantes que se acercan a la figura femenina. Se pueden enumerar una granada muy madura de la que brota un pez que a su vez escupe dos tigres. Esta interpretación puede venir del tríptico del Bosco, La tentación de San Antonio, en la que un pez engulle a otro más pequeño. Hacia el fondo del cuadro, en el horizonte, se desplaza un elefante de largas patas y sobre su lomo porta un enorme obelisco, en clara alusión fálica. El paquidermo es para Dalí un símbolo de fuerza, sabiduría y longevidad. El elefante está lejos de los tigres y la bayoneta que están a punto de atacar a la mujer, sumida en un sueño profundo. Esta lejanía puede significar la separación entre el bien y el mal, acentuada porque los elementos positivos, la mujer, el elefante, parecen subir en su vuelo mientras que los negativos descienden. De la misma manera, la granada que aparece en primer término y que representa el punto de partida del sueño se eleva sobre el terreno rocoso que recuerda el Ampurdán catalán y la luz que llega desde el lado derecho produce en esa roca una sombra con forma de corazón que pone de manifiesto el amor del pintor hacia Gala. Los puntos rojos que rodean a la figura femenina, las granadas, las lenguas de los tigres y los pezones femeninos crearon una forma esférica sobre la que se sustenta toda la composición. Vale la pena comentar que la obra se expuso en 1945 bajo otro título, un segundo antes de despertar de un sueño provocado por el revoloteo de una abeja en torno a una granada. La bayoneta se entiende entonces como la abeja que está a punto de picar y despertar a Gala, y no como un símbolo de destrucción, de odio o de odio hacia su esposa. Símbolo femenino. Para el cristianismo la granada es por un lado símbolo de la Virgen María y por extensión sugiere también la fertilidad femenina. En el lienzo Dalí saca partido de la simbología erótica de la fruta de la granada. Del fondo no solo surge un pez, sino que además esparce sus semillas sobre el mar, en un acto que el propio pintor calificó de biología creativa. Galarina, 1944-1945. Óleo sobre lienzo, 64 por 50 centímetros. Fundación Gala Salvador Dalí, Figueras, España. Hacia mediados de los 40, Dalí es para muchos críticos el mejor pintor académico vivo. El propio pintor llegó a decir que mi objetivo consistía en recuperar la técnica perdida por los viejos maestros y en Galarina rinde homenaje a Rafael, uno de sus pintores favoritos. El pintor renacentista hizo un retrato alrededor de 1518 de su amante y musa apodada la Fornarina, por ser hija de un panadero. Rafael dibujó a la Fornarina de frente, con la mano derecha sobre el seno izquierdo, dejándolo parcialmente visible,
y el brazo izquierdo sobre el sexo. Dalí imita la pose, pero prefiere que su galarina cruce los brazos y muestre solo un pecho. Tanto en el cuadro de Rafael como en el de Dalí, el fondo es difuso, pero Dalí prefirió crear un juego de claroscuros muy marcados, rodeando a Galarina de un fuerte halo de luz que desciende desde la izquierda del lienzo. Esta luz hace que la figura salte prácticamente del cuadro, creando un estrecho vínculo con el espectador. La iluminación que emplea Dalí resalta los atributos de su esposa, pero en vez de ser una figura erótica, la postura de Gala es casi maternal, como la de una madre a punto de alimentar a su hijo. Gala está vestida de forma sencilla en el cuadro, con una falda y una blusa. Mientras la primera prenda permanece en penumbras, el pintor se recrea con la segunda, trabajando todos los detalles como a él le gustaba, con calidad casi fotográfica, digna de cualquier maestro del Cinquecento. La labor no fue sencilla. En el catálogo de la exposición donde se presentó la obra en 1945, Dalí admitió que el cuadro le tomó más de 6 meses, pintando una media de 3 horas al día. En la misma publicación el pintor señala que bautizó al cuadro Galarina porque Gala tiene para él el mismo significado que la fornarina para Rafael. Sin embargo, la postura de los brazos en ambos cuadros es distinta, y es que la forma en que los cruza Gala sugiere la forma de una cesta de pan, y su seno viene a ser la punta de un mendrugo. Sin embargo, según el pintor, la pose no fue premeditada, sino que la cesta se le apareció de forma subconsciente. Aclaró, sin embargo, que anteriormente había pintado a Gala con trozos de pan para transmitir su deseo de devorarla, pero ese deseo se habría transformado para que Gala fuera ahora su cesta de pan. La alianza. Gala es la responsable directa o indirectamente de al menos un tercio de la producción del artista desde el momento en que la conoció, en 1929. Ella y Dalí habían logrado casarse en una ceremonia civil 3 años antes de finalizar este cuadro, en 1941, pero esta es la primera vez que el pintor llama la atención sobre este hecho en alguno de sus lienzos. Cesta de pan. Mejor la muerte que la deshonra. 1945. Óleo sobre tabla 34 por 43 centímetros. Fundación Gala Salvador Dalí Figueras. Una frase célebre de Dalí puede explicar su relación atávica con el pan. No sé lo que soy, soy lo que como. El pan estuvo presente en infinidad de obras del pintor, pero en esta logra dar una dimensión dramática a un alimento cotidiano. Para conseguirlo, el autor recurre al peso psicológico del fondo vacío, libre de cualquier ornamento, sobre el que destaca el trozo de pan. La limpieza estética y sobre todo el excelente trabajo de luz hablan de influencias clásicas, quizás provenientes de un maestro de la talla de Zurbarán. El pintor propone también una lectura pedagógica de este lienzo cuando recuerda que yo pinté el mismo tema hace 19 años, Cesta de Pan, 1926. Si se comparan exactamente ambos cuadros, resulta posible estudiar allí toda la historia de la pintura, desde el encanto lineal del primitivismo hasta el hiperesteticismo estereoscópico. Si el primero al que hace referencia Dalí es casi un manifiesto de su interés por el mundo objetivo, la segunda versión es hiperrealista. Casi 20 años después de pintar Cesta de Pan, Dalí reconoció que se trata de su cuadro más riguroso desde el punto de vista de la preparación geométrica, en el que las tensiones estructurales llegan a sus últimas consecuencias.